que están viniendo por primera vez, no se pongan nerviosos, yo no duro tanto predicando, entonces tranquilo. Amén. Por eso la iglesia me espera, ¿verdad? Y saben que yo no soy tan largo. Entonces, Marcos 4:35. Yo quisiera que estén puestos de pie y le pusimos al mensaje, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Es el nombre del mensaje de esta mañana. Marcos 4, verso 35 hasta el 41. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo fue que le dijo? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Te pedimos que ministres conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios bendiga a mi hermano pastor José Abel. Amén. Y a toda su familia. Y muchísimas gracias porque Él nos bendice con su presencia cada vez que viene a Santo Domingo y es domingo, Él está con nosotros. Muchísimas gracias, pastor. Amén. Bendito sea el Señor. Pastor nos va a ayudar ahorita a ministrar la comunión. Amén. Dice la palabra del Señor que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo el Señor, pasemos al otro lado. Nosotros hoy estamos celebrando 8 años. Era el día 3 de junio, en el cual fue que comenzamos a dar los cultos. Comenzamos el 3 de junio del 2018. Berly siempre me dice que nosotros tenemos más tiempo. Yo le digo, es verdad, pero como institución tenemos que celebrar desde el día de que como institución dijimos, vamos a congregarnos todos. Y entonces de ahí arrancamos. Eso fue un 3 de junio. Porque si nos ponemos a sacar cuentas, tenemos casi un año más de trabajo. O sea, comenzamos en octubre del 2017 con una célula. Yo creo que el link tenía la foto por ahí de, de esa célula. Fue en mi casa, en
Eso es lo primero, hermano. Eso es lo primero. Es más, si usted quisiera y me dice, pastor, yo quisiera trabajar en una nueva capilla, un nuevo punto de predicación, entonces lo que yo le voy a decir, vamos a hacerlo. Gloria a Dios, venga, yo lo acompaño. ¿Cuándo es? ¿Qué necesita? ¿Una bocina? ¿Necesita un micrófono? Te lo conseguimos. Amén, porque para eso está la iglesia del Señor, para que se multiplique. Entonces, en ese día, en mayo, decidimos que el próximo domingo nos íbamos a congregar ya como iglesia, pero el próximo domingo era un domingo que era Día de las Madres. Entonces dijimos, no, ese no, porque hay problema. Vamos a congregarnos entonces el primer domingo de junio. Y por eso entonces ya el 3 de junio, de forma oficial, la iglesia, Congregación del Nuevo Pacto, se reúne como iglesia. Amén. Yo quisiera un aplauso al Señor. Aleluya. Ya después de ahí es la historia patria. Salimos, comenzaron como siempre. Gloria a Dios por lo que se levantan, gloria a Dios por lo que hablan, gloria a Dios por lo que se quejan de la iglesia, gloria a Dios por todo eso. Nuestros gazebos comenzaron a quejarse, que hacíamos mucha bulla. Nosotros poníamos el sonido a uno en literal, uno, pero hacíamos mucha bulla. Ellos no se quejaban de la bachata, del merengue, pero sí cantábamos sin micrófono. Cuando se cantaba era sin micrófono y se predicaba con el sonido a un punto, pero igual hacíamos mucha bulla. Gloria a Dios por eso. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a salir entonces del gazebo y compramos una carpa pequeña. Por ahí debe estar la foto de una carpa más grande, pero esa fue una carpa pequeñita. Y entonces salimos ahí donde el parque que ahora mismo se llama Rosa de Valladolid. Y ahí plantamos la carpa pequeñita, teníamos que moverla, sí, los domingos, y comenzamos ahí a dar culto. El primer culto ya la carpa no cabíamos en la carpa. El primer culto no cabíamos. Eso es así. Salimos ahí y ya inmediatamente no cabimos en la carpa. Pero solamente tuvimos como 3 o 4 cultos con la carpa, porque de repente vino un viento terminando el culto. Yo no sé cuántos tuvieron aquí, ahí de eso ¿verdad? Que me pueden decir que, pastor mentiroso. Vino un viento, terminando el culto, levantó la carpa, la subió, ¡pra! Y la rompió. Y yo digo, bueno, eso quiere decir que tenemos que buscar una carpa más grande. Y entonces agarramos y buscamos una carpa mucho más grande que la que teníamos, en la que teníamos que habían 30 personas por ahí y estaba llena, repleta, ya se quedaban los hermanos afuera. Entonces buscamos una más grande donde cabían más o menos 70, 80 personas y de ahí arrancamos. Ahí en la carpa duramos 3 años y medio hasta que la carpa ya no pudo más. Y justamente así, un día que estaba como ya los hermanos, los hombres, cada uno agarraba un lado de la carpa, se paraban los domingos y uno le tocaba un lado cada uno. Yo predicando y ellos con un lado aquí, como Moisés así con los brazos levantados, sosteniendo la carpa, porque la carpa entonces se levantaba, ya no da para más. Y ahí se nos levanta la carpa, nos deja como cielo abierto. Y ahí yo digo, mira, el Señor como que nos está diciendo algo. Y después de mucho tiempo de haber solicitado que nos presten lugares aquí, que nos alquilen y nada, entonces apareció una llamada y me dijo, mira, no, fue que prestaron una iglesia, una escuela a otra iglesia. Y yo vengo y le digo, toco la puerta de la administración de aquí. Le digo, mira, pero yo te tengo 4 cartas aquí para que nos presten una cosa y tú no me das respuesta. Ah, sí, se abrió la oportunidad, participa.
le entrego la carta. Entonces aquí nos dan, ¿verdad?, este acceso a esta escuela donde estamos desde febrero del 2022 hasta ahora. Gloria al Señor, pero ya sabemos que como que ya tenemos que ir recogiendo los motetes. Amén. No sé cómo el Señor lo va a hacer visible, si es que se nos va a levantar algo aquí o no, no, ¿verdad? Porque nos levantó la gente, después nos rompió la carpa, después la abrió a cielo abierto la otra. No sé qué va a hacer aquí para que nosotros veamos, pero sí, yo creo que se nos está terminando el tiempo. Bendito sea el Señor. Y le digo, ¿verdad? Digo, una parte, que si alguien de los hermanos, yo sé que usted, ¿verdad?, un hermano poderoso de aquí en la fe, tenga algún milloncito por ahí, préstelo a la iglesia y la iglesia se lo va a devolver, porque tenemos que asegurar la compra del terreno. Ya nosotros, ¿verdad?, negociamos un precio, pero tenemos que asegurarlo. Y eso se hace depositándole a la gente. Y la iglesia necesita en este momento, no que usted le dé, no, 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 que nos preste. Tenemos luego para cómo devolverle, pero necesitamos su préstamo. Entonces ya cierro la parte. Aleluya. Gloria sea al Señor. El Señor le dice a la iglesia que pase al otro lado. Y la iglesia cumple 8 años. Y yo busqué dónde debería estar una iglesia a los 8 años. Y dice aquí, usted sabe que la IA lo sabe todo. Y yo le pregunté, IA, una iglesia de 8 años, ¿qué debería tener? Y dice la IA que a los 8 años de vida, una iglesia plantada debe haber superado la etapa de dependencia del pastor fundador para consolidarse como una comunidad madura. En esta fase, su enfoque principal es la multiplicación de líderes, la autosuficiencia financiera y ministerial y un discipulado intencional que forme a cada miembro para el servicio. A las puertas de su primera década, una congregación saludable debe encontrarse en las siguientes áreas clave de crecimiento. Uno, sistema de liderazgo y gobierno. Debe tener multiplicación y delegación. El liderazgo ya no debe recaer únicamente en el pastor principal. A los 8 años, la iglesia debe contar con un equipo de ancianos, diáconos o líderes de grupos pequeños, bien capacitados, que asuman la dirección de los diferentes ministerios. También deben tener ministerios establecidos. Los departamentos de jóvenes, niños, adoración y ujieres deben funcionar de forma autónoma con sus propios coordinadores. Dos, discipulado y cuidado pastoral. Debe tener un ciclo de madurez. La congregación necesita un proceso claro para que un visitante se convierta en un miembro activo y posteriormente en un discípulo que haga a otros discípulos. También atención a la comunidad. Se debe tener un sistema de grupos pequeños o células que garantice el cuidado pastoral y la atención a las necesidades de la congregación, evitando que el crecimiento numérico cause divisiones internas. Tres, debe tener salud financiera y administración que sea autosuficiente. A los 8 años, la iglesia debe sostenerse financieramente por sí misma, diezmos y ofrendas, y tener una administración transparente, una infraestructura y legalidad, contar con una estructura legal sólida, instalaciones estables, ya sean propias o alquiladas, y procesos claros de rendición de cuentas. Cuatro, una visión misionera y evangelística, multiplicación de otras iglesias, la iglesia sana, a esta edad comienza a mirar más allá de sus propias cuatro paredes y a una integración tecnológica. Dice aquí que en la actualidad una iglesia de 8 años debe estar utilizando herramientas de inteligencia artificial para eficientizar sus operaciones y su alcance. Si nosotros nos ponemos aquí a hacer check, podemos decir que tenemos muchas cosas que, ¿verdad?, que hacemos. Otras
que tenemos que mejorar, ¿verdad? Tenemos ese trabajo por hacer. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros en estos 8 años. Gloria al Señor. Y tenemos que mirar como iglesia mucho más para afuera, mucho más al otro. Bendito Dios. En el al versículo 35 dice que cuando llegó la noche, el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y algunas veces llega la noche. Bendito sea el Señor. La noche en la Biblia habla de varias cosas. Habla de un tiempo que posiblemente sea un tiempo difícil. Habla de, de un momento donde debemos tener cuidado espiritual, donde no hay tanta claridad. Cuando hablamos de que está Dios, está la luz, pero cuando llega la noche, entonces es un proceso donde Dios no está presente muchísimas veces. Pero el Señor deja también que llegue la noche para decirnos a nosotros, pasemos al otro lado. Bendito sea el Señor. El Señor dice aquí en este texto que el Señor iba ministrando en esa ciudad de forma completa y cuando llega la noche, Él le dice a los discípulos, pasen al otro lado. Muchas veces nosotros vivimos en nuestro primer amor espiritual, en el cual el Señor nos está cuidando a nosotros de que no nos pase muchas cosas, donde el Señor tiene cuidado de nosotros como ovejas, donde Él aparta al enemigo, donde el enemigo no nos toca, donde nuestras finanzas están bien, donde nuestra familia está bien. Pero también llega un momento en el cual llega la noche a tu vida y el Señor te prueba para ver en realidad dónde está tu fidelidad para Él. Pero también te reta diciendo, aunque está oscuro, aunque llegó la noche, aunque tú no puedes ver muy ciertamente, vamos a ver si tú pasas conmigo al otro lado. Tenemos que pasar un momento de ser creyentes tibios, de ser creyentes fríos, de ser hermanos y hermanas que necesitamos, dice Pablo, la leche espiritual. Es más, Pablo le escribe a los corintios y le dice a los corintios, hace mucho que tú debiste ser maestro, pero todavía tienes necesidad de leche espiritual. Todavía hay que decirte que Jesús te ama. Todavía hay que decirte que dejes el pecado. Todavía hay que decirte que no sigas con tus malas costumbres. Todavía hay que avanzar en esa parte en tu vida, corrigiéndote cosas que son pequeñas. Y dice Pablo, todavía tienen falta de leche. Deberían ya ser maestros. Deberían ya ser personas que disipulen a otros. Pero aún tienen falta de eso. Tienen falta de leche. Aleluya. Y la iglesia ya a los 8 años no debe ser una iglesia que le falte, ¿verdad? La comida espiritual sólida. No, sino que ya es una iglesia, a los 8 años los niños ya tienen dientes fuertes. Es más, ya la ventanita se les cerró. A los 6 comienzan a mudar y echar sus dientes más sólidos. A los 7 ya tienen sus dientes, pero todavía puede ser que tengan una ventana. Pero ya a los 8 ya tienen sus dientes completos, sólidos, para que cojan un pedazo de carne ya, y se la coman. A los 8 años ya no es una dentadura de leche, por tanto, tiene que dejar de tomar leche. Dile que está a tu lado, deja de tomar leche. Díselo, díselo. Deja de tomar leche. Coge el bistec, dile, coge el bistec. Díselo, díselo que está a tu lado, díselo, tópale. Coge el bistec, coge el pedazo de carne
Ya es suficiente de leche. Aleluya. Ya hay que probar otra cosa para que nos dé músculos, estemos sólidos aquí. Y el Señor nos reta y nos dice, pasemos al otro lado. Aleluya. Bendito sea el Señor. El texto que nos convoca hoy no es accidental. Aleluya. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Esta declaración encierra una dimensión profunda y revela a un Cristo que no enseña, sino que dirige la historia redentiva de su pueblo. Jesús no reacciona a la circunstancia, Él la gobierna. Él establece el destino antes de que el proceso comience. Observemos que el mandato surge aquel día. Esto conecta con un contexto de intensa enseñanza sobre el reino. Es decir, el paso al otro lado no es independiente de la formación previa. Dios no nos lleva a nuevas dimensiones sin antes sembrar su palabra en nosotros. Como está escrito, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una iglesia que avanza es una iglesia que ha sido primero instruida. Bendito sea el Señor. El imperativo pasemos es teológicamente significativo. No es un mandato instante, sino una invitación participativa. Cristo se incluye en el proceso. Aquí se manifiesta la doctrina y la presencia divina. El Señor no está diciendo, pasen al otro lado. Él dijo, pasemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos al otro lado, pero que Él también va al otro lado con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. No solamente que nosotros tenemos que ir, si Él te está retando el día de hoy, pasa al otro lado, pasa al otro lado, pasa al otro lado. No vas a ir tú solo, sino que Él va a estar contigo. Bendito sea el Señor. Y no importa en cuál dimensión de tu vida estés ahora mismo en la noche, porque muchas veces estamos en la noche, estamos que nos vemos, estamos en situaciones oscuras, estamos en situaciones donde en realidad no tenemos mucha independencia de lo que hacemos. Bendito Dios, porque no vemos todo el panorama. Ahí Dios te está diciendo, ven conmigo, toma mi mano y vamos a pasar. Aleluya. Ven conmigo, toma mi mano y vamos a pasar. Aleluya. Dice la palabra en el 36 que él estaba despidiendo a la multitud y le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Hay mucha gente en la iglesia que es parte de una multitud. Es más, cuando Cristo caminaba por toda Judea, en todos esos años de él, hubo mucha gente, aleluya, con él. Dice la Biblia que él se movía a un lugar y había una multitud. Y se movía otro y había otra multitud. Y él predicaba y estaba la multitud. Y la multitud seguía el ministerio de Cristo. Pero, la muerte, pero en la muerte de Cristo, al pie de la cruz, ¿quién estaba ahí? Yo le pregunto a usted, ¿quién estaba ahí? Sus discípulos. Y no todos. Aleluya. La gente cercana a él. Aleluya. Por eso Cristo, Jesús, no pasa al otro lado con el que es de la multitud. Él pasa con sus discípulos solamente. No me entendieron. Aleluya. Para tú pasar al otro lado, tienes que dejar la multitud y acercarte a Cristo y ser su discípulo. Aleluya. Pero hay otra cosa en el verso 36 y dice él que le tomaron en la barca y le llevaron a Jesús, pero que también había otras barcas juntamente con él. Aleluya. A los que se montan en la barca para cruzar al otro lado es a los discípulos. La multitud se queda en la orilla. Bendito sea el Señor. Esa multitud puede ser
personas que, es más, lo dice una parábola. Dice que el sembrador iba sembrando las semillas por el camino y él tiró la semilla y en una la tiró en la piedra y no pudo echar raíces, que la tiró en el camino y vinieron los pájaros y la comieron, que la tiró entre espinos y esa semilla, aunque pudo crecer un poco, luego los espinos la ahogaron y no se pudo sostener. Pero que cuando él encontró buena tierra y tiró la semilla en esa buena tierra, esa semilla dio fruto. Aleluya. Si tú pasas al otro lado, es porque eres buena tierra. Solo los que son buena tierra pueden ser discípulos del Señor. Solo los que son buena tierra pueden subirse a la barca del Señor. Aleluya. Solo los que son buena tierra pueden pasar al otro lado. Aleluya. Y si el Señor te invita hoy a que pases al otro lado, hoy a que tomes, dice el Señor, toma mi cruz. Aleluya. Cada día toma mi cruz. Cada día toma esta cruz que yo llevo a cuesta, tómala tú. Aleluya. Y dame tus cargas, porque mi cruz es ligera, pero yo voy a llevar tus cargas y la voy a sostener. Y si el Señor te hace esta invitación el día de hoy y tú la aceptas, es porque eres discípulo del Señor. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Aleluya. Bendito sea el Señor. No quiere decir, primero, que usted no sea parte de la multitud, que usted sea un discípulo y que el Señor le invite a que usted pase al otro lado. Aleluya. Que las cosas van a ser fáciles. Que las cosas van a estar a pedir de boca. No, para nada. Aleluya. Dice aquí, sin embargo, entre la palabra, pasemos al otro lado. Y el cumplimiento, voy a estar en el otro lado. Aleluya. Se levanta la tormenta. Esto introduce una tensión crucial. La voluntad de Dios no excluye la prueba. De hecho, muchas veces la incluye. La tormenta no era evidencia de ausencia divina, sino el escenario donde la gloria de Cristo sería revelada, como afirma Pedro, para que sea sometido a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Si aceptaste pasar al otro lado y si subiste a la barca, puede ser que en el medio haya tormentas. Es más, posiblemente en el medio de una cosa y la otra va a haber tormentas. Aleluya. Y se van a levantar esas tormentas grandes que van a entrar las olas hasta la barca. Aleluya. Por tanto, muchas veces la gente dice, ¿y por qué que estando en la iglesia la gente es atacada? Bueno, porque entran las olas y salpican también la barca. El Señor no está diciendo, no, tú entraste a la iglesia, ya tú estás ahí, ya tú eres un hijo de Dios, ya se acabó, ya está todo listo. No, las olas van a cruzar. El agua va a entrar, aleluya, a la barca. Nos va a mojar toda la ropa. Vamos a estar mojados. Es más, vamos a estar asustados de cómo entró tanta agua. Y uno dice, ¿y esta barca puede resistir tanta agua? Aleluya. Y mira esa otra ola grande que viene allá. Aleluya. Y hay olas que salpican tu casa. Y hay olas que salpican tu vida.
y hay olas que salpican tu salud, y hay olas que salpican tu fe. Muchas veces en medio de la barca tenemos crisis de fe. Aleluya. ¿Será verdad que yo soy cristiano? ¿Y por qué yo creo en Dios? Aleluya. Y el Señor no fue que nos dijo que pasemos. ¿Cómo es que no vamos a ir? Pero Él nos dijo que pasemos. ¿Cómo es que está esta barca llena de agua? Si Él nos dijo que pasemos. Aleluya. Si Él nos dijo que sí, que Él iba a hacer, que Él iba a estar conmigo, ¿cómo es que ahora yo veo esta barca llena de agua? ¿Cómo es que yo veo mi familia en esta crisis? ¿Cómo es que yo veo mis finanzas que se van extinguiendo cada día? Este bolsillo que se vacía. No fue el Señor que me dijo que me iba a prosperar. No fue el Señor que me dijo que Él iba a estar conmigo. Aleluya. ¿Cómo es ahora entonces que Él nos deja morir en medio de la tempestad? Aleluya. Dice el 38 que el Señor estaba en la popa. Aleluya. Porque con todo y todo, aunque tú estés, aleluya, viendo todas las cosas que se van por el caño, Dios está ahí contigo. Aleluya. Y en el mismo espacio donde Él se montó contigo en la barca, ahí Él está. Aleluya. Él está en el mismo lugar donde Él comenzó contigo. Y cuando tú estabas brincando, saltando y gozándote, Dios estaba ahí. Y cuando estás en medio de la crisis, Dios también está ahí. Aleluya. Él no se ha ido. Aleluya. Y cuando comenzamos con nuevo pacto, gozosos, Dios estaba ahí. Y ahora que verdad, la hermana Rosina estaba ministrando y dijo todo este cansancio y estas cosas y esto que nos pesa. Y Dios está ahí, ahí mismo, con nosotros. En el mismo lugar está Dios. Porque lo hermoso de Dios es lo que dijo Isaías en Isaías 6, cuando él vio la visión. Y él dijo, yo fui, me llevaron al cielo y yo miré arriba y vi un trono alto y sublime y a Dios en él. Y dice Isaías, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Isaías, ¿dónde estaba Dios? En su trono. Isaías, ¿dónde estaba Dios? En su trono. Isaías, ¿dónde estaba Dios? En su trono. Aleluya. Iglesia, ¿dónde está Dios? Iglesia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Él no se mueve. Él está en su trono. Él gobierna. Él es que sabe. Él es quien decide. Él es quien dice. Él está en su trono. Y no importa la situación en la cual yo esté pasando, Dios sigue en su trono. Y Dios no se mueve. Él sigue ahí. Aleluya. Y no importa lo que esté sucediendo, la iglesia, lo que esté sucediendo en nuestra casa, lo que esté sucediendo en cualquier lugar, Él está en su trono. Aleluya. Él no se ha movido. Él no es como, aleluya. Me encanta a mí este versículo cuando el profeta Elías se enfrenta con los sacerdotes Baal y comienza y le dice él burlándose a ellos, vos es más alto que posiblemente él está durmiendo. Aleluya. O esté de vacaciones. O se ha ido en alguna actividad. Córtense más. Y ellos se cortaban y gritaban.
y su Dios no apareció. Aleluya. ¿Por qué no apareció? Porque no es un Dios. Aleluya. Pero el nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, está en su trono. Aleluya. Y no se ha movido ni un momento de su trono. Él sigue ahí. Él está sentado en su trono. Aleluya. Él está sentado en su trono y sus faldas llenan el templo. Aleluya. Cuando un rey ganaba una batalla, bendito Dios, en la antigüedad, él tenía una túnica y en su túnica se cosía la otra túnica del otro rey. Aleluya. Y mientras más batallas ganaba, más túnica se cosía en sus faldas. Aleluya. Y el nuestro, dice la palabra, que ha ganado tantas batallas que sus faldas llenan el templo. Yo pensaba que iban a aplaudirle a él y darle la gloria. Aleluya. Él no ha perdido una batalla. Yo te pregunto, ¿va a perder la tuya? Si él no ha perdido una batalla, va a perder la tuya. Va a perder la de la iglesia. Va a perder la nuestra. No, porque él no se ha movido. Él sigue en su trono. Aleluya. La gloria es de él. Toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria es tuya, Señor. Aleluya. Pero nosotros como humanos, vamos, como fue Pedro, le dijo, Señor, aleluya. Él fue a la popa y el Señor durmiendo y Pedro lo mueve y le dice, Señor, aleluya, ¿no tienes cuidado que nosotros perecemos? Bendito sea el Señor. Y dice el 39, ya terminando, dice el 39, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Y yo quiero decirle algo que le he dicho muchas veces. ¿Qué es la fe? Porque muchas veces no entendemos qué es la fe. Entendemos que la fe es que yo crea que una cosa va a suceder y se haga. Y eso no es la fe. Eso se llama esperanza. Señor, yo quiero un carro. Entonces el Señor en su voluntad maravillosa te da un carro. Pero no era porque tú tenías fe. Es porque Él quiso bendecir a su hijo. Aleluya. Complacer. Es más, dice la Biblia, Él complace los buenos deseos de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Porque Él es un papá, de esos papás que son apoyadores, alguna vez se conocido. Y Él complace también esos buenos deseos que tenemos a nosotros y nos apapucha. Él siempre habla de unos zapatos. Ya dice, yo quería esos zapatos y el Señor le daba los zapatos que él quería. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y alguna vez uno tiene esa, que uno quiere algo, yo quiero esto, y su papá apoyador se lo manda. Pero eso no es fe. Aleluya. Pues que tú creas que si Él dice que vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Fue que tú creas que Él habló y se va a hacer. Fue es que tú creas que lo que Él dice va a ser hecho. Fe es que tú creas que su palabra se va a cumplir. Fe es que tú creas que eso que Él te dijo va a ser. Aleluya. Independientemente de que la barca esté llena de agua, yo voy a pasar al otro lado porque Él me dijo que vamos a pasar al otro lado. Aleluya. Eso es fe. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no confías?
¿Por qué las circunstancias son las que mueven tus emociones y no tu fe? Aleluya. ¿Por qué las circunstancias te mueven tanto a ti y no tu fe? Aleluya. ¿Por qué echas a un lado la palabra que Dios te habló y sigues cosas que son de hombres? O lo que tú mismo quieres. ¿Por qué no tienes fe? Aleluya. ¿Por qué estás asustado? ¿No tienes fe? Si tenemos fe, dice la Biblia, que la fe mueve montañas. Si tenemos fe, dice la Biblia, que el Señor nos dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, vas a decir este monte, échate allá. Y el monte va a obedecer y se va a echar allá. ¿No tienes fe? Aleluya. Y no te digo, no tienes esperanza, porque yo sé que muchas sí tienen. Es fe. ¿Tienes fe? Créele a lo que el Señor te dijo. Crea lo que el Señor te dijo. Bendito Dios. Yo recuerdo en el primer aniversario, ahí está la hermana, amén. Ya entendí por qué viniste. Aleluya. Yo recuerdo en el primer aniversario de la iglesia que nuestra hermana Magdalena nos dio la palabra y dijo, yo veo una guagua que va rápido, rápido. Aleluya. Pero ustedes no son los que la están conduciendo, es otro conductor. Aleluya. Y va rápido esta guagua. Bendito sea el Señor. Y nosotros hemos visto la palabra cumplirse. Cómo esta guagua ha ido acelerada. Aleluya. Y nosotros creemos, aleluya, en fe, de que quien la va conduciendo sabe dónde nos va a estacionar a nosotros. Aleluya. Porque no somos ninguno de nosotros que va conduciendo esa guagua. Eso fue tu palabra, ¿eh? No me. Y yo la creo. Y Él es quien sabe cuándo y cómo. Y creemos, aleluya, que próximamente nosotros vamos a estar en nuestro solar allá. Aleluya. Y vamos a estar construyendo. Aleluya. Ese lugar que el Señor nos ha dado. Y vamos a hacer la primera iglesia de todo esto aquí que va a tener una plaza comercial, no una iglesia. Aleluya. Solamente. Bendito sea el Señor. Y con un anfiteatro como Él nos lo ha dicho. Porque Él es que va conduciendo esta guagua. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si vemos aquí, vamos a decir, con estos dos gatos lo vamos a hacer. Sí, con estos dos gatos. Sí. Aleluya. Y con los ratones que también quieran entrar. Y con los perros que quieran entrar. Con eso lo vamos a hacer. Aleluya. Porque quien lo dijo fue. Y tenemos fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor le dice a la tempestad, calla, enmudece. ¿Y qué hizo la tempestad? Cayó y enmudeció. Y dice la palabra que se hizo gran bonanza. Y yo quiero volver un poquito más para atrás, donde él le decía que había otras barcas. Bendito sea el Señor. Bendito. Porque el Señor no solo, bendito Dios, bendice para nuestras barcas, para la nuestra solamente. Él bendice para que nosotros también podamos bendecir otras barcas más adelante. Otros que están alrededor nuestro, otras familias que están ahí, otras casas, otra comunidad. Aleluya. Y Él hace bonanza, no solo para que nosotros no perezcamos, sino también para que las otras barcas no perezcan. Aleluya. Entonces, dice el 41, y con esto termino. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, no es cuando estamos en ese primer amor, le decimos, papito lindo, tan bello, tan hermoso.
que es bueno, porque Él es lindo, el bello, el hermoso, el arroz de Sarón, Él es el lirio de los valles, Él es el más hermoso de los hombres, Él es todo eso y mucho más. Pero cuando nosotros vemos la gloria de Dios manifiesta, es cuando nuestro cuerpo se estremece y decimos, wow, qué grande es Dios. Aleluya. Cuando nuestro cuerpo tiembla delante de Él y decimos, ¿quién es Él que aún los mares se callan? ¿Quién es Él que aún los vientos se detienen? ¿Quién es Él que aún cualquier cosa en mi casa, con una oración, aleluya, solo bastó para que todo volviera a la normalidad? ¿Quién es Él para ti? Aleluya. Cuando tú sepas quién es el Dios que está manejando tu barca, entonces vas a dejar la preocupación. Cuando tú sepas quién es el Dios que está conduciendo tu barca, aleluya, está ahí, algunas veces dormido, otras veces despierto, solo mirando a ver dónde está tu confianza. Aleluya. Pero si tu confianza está en Dios, aleluya, tienes que decir quién es este, quién es Él, que aún todo, bendito Dios, todas las cosas las tiene en su mano. Aleluya. ¿Quién es Él que puede con su palabra calmar todo lo que esté pasando? Aleluya. Finalmente, aleluya, el clima del pasado ocurre cuando Jesús reprende el viento y el mar y calle y enmudece. Aquí vemos solo una manifestación clara de su divinidad. Solo Dios tiene autoridad sobre el caos. Este Cristo no es solo maestro, es Señor soberano. Y si Él está en la barca, entonces el destino está asegurado. Hoy Dios nos vuelve a hablar y decimos y nos dice, pasemos al otro lado. No es una sugerencia, es una declaración soberana donde hay profundidad espiritual y santidad para una misión. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Aleluya. Ponte de pie.